Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase del instructorado de yoga de AMAIP. Estamos muy contentos por la cantidad de gente que está interesada en aprender sobre yoga, sobre todo muchas personas que se anotaron, ya son instructores de otras disciplinas y están interesados en conocer también las técnicas que se refieren al yoga. Hoy, igual que la clase anterior, vamos a tener una estructura de la primera sección de teoría, la segunda de anatomía y la tercera de práctica. Dentro de la teoría, ya nos vamos adentrando, vamos a hablar sobre asanas. Asanas es una palabra en sánscrito y es el nombre como definimos a las posturas de yoga. Estas posturas o asanas tienen que tener dos características fundamentales. Tienen que ser cómodas y estables. El profesor, el instructor, tiene que tener un abanico de conocimientos para dentro de la misma clase. Si el grupo no tiene capacidades muy homogéneas, poder dar diferentes variantes para que todos puedan estar cómodos. Tal vez pueda hacer una postura que sea similar o pueda hacer algún cambio de algún apoyo y tener los mismos beneficios de la postura original. Pero siempre vamos a tener como premisa la comodidad. Y tiene que ser estable, o sea, podemos, aún practicando una clase que sea dinámica, hay un momento, hay una fase de la postura que es estática y dentro de esa permanencia en la postura tiene que haber cierta estabilidad y comodidad. Otras características es que la postura no es un fin, sino que es un medio para integrar cuerpo y mente, enlazados con la respiración. Hay posturas que son muy demandantes y que son muy atractivas y está bueno practicarlas y dedicarle tiempo, pero tenemos que tener en mente que siempre la postura es un medio para lograr un mayor bienestar. No se tiene que tornar la postura en sí como el fin. Hay ciertas normas que tenemos que tener en cuenta para la correcta realización de las asanas. Algunas de ellas son la supervisión de un instructor capacitado. En este caso, nosotros vamos a ser instructores, por eso tenemos que capacitarnos, tener conocimientos de diferentes variantes para poder supervisar a nuestros alumnos. Tenemos que tener en cuenta un yoga mat o una colchoneta o una manta que sea antideslizante para poder tener estabilidad en las posturas. La respiración es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tener siempre también presentes. Si hay alguna postura que coarta la libre respiración, debiéramos reemplazarla por alguna otra o desarmar completamente. Otro de los aspectos son tratar de hacer la práctica lejos de las comidas. No nos vamos a sentir muy cómodos si tenemos el estómago lleno y todavía estamos haciendo la digestión o recién acabamos de comer y vamos a hacer una postura invertida tal vez. Entonces, tratar por lo menos de dejar pasar un par de horas antes de hacer la práctica. Si sabemos que ya tenemos una clase o que sus alumnos van a tener alguna clase a un horario determinado, hay que tratar de advertirles que traten de no comer en el periodo de 2 horas antes de la práctica. La temperatura tiene que ver con la temperatura del ambiente. Tiene que ser una temperatura confortable. Si hace mucho calor, tendríamos que tener algún tipo de ventilación para acondicionar la temperatura del ambiente donde vamos a hacer la práctica. Si vamos a practicar al aire libre, tratar de no hacerlo al mediodía bajo los rayos del sol. Entonces la temperatura siempre tiene que ser media y adecuada. La atención es una de las características que tenemos que tener siempre en cuenta en la práctica. Como en todas las prácticas, pero en yoga, que no es solo una práctica física, sino que buscamos también
concentrar la mente en lo que estamos haciendo. Para ello tenemos que trabajar sobre la atención. Y una de las formas de traer la mente al presente es concentrarnos en la respiración, por ejemplo. La respiración es un aspecto que nos va a traer siempre al presente. La respiración está sucediendo siempre aquí y ahora. La mente va a tender a irse hacia el pasado o pensamientos hacia el futuro. Y la práctica puede tornarse a veces un poco automática. Entonces, tenemos que poner el foco en la respiración para que la mente esté concentrada en el presente y en la práctica. Ropa cómoda, obviamente, como en todas las actividades, tratar de que la ropa no sea un impedimento para llegar a realizar alguna postura, o que no sea una remera muy apretada o una remera corta, o a veces eso hay que decírselo también a los alumnos para que puedan estar cómodos durante las prácticas. Sobre todo las chicas que a veces están con el pelo suelto y están mucho tiempo en la clase atándose o se lo distrae el tema del cabello. Evitar competir. El yoga no es una actividad competitiva. Entonces siempre hay que también nombrarlo, dejarlo en claro. No forzar. Ninguna postura se llega mediante el esfuerzo. Como dijimos al principio, tiene que ser cómodo y estable. Entonces, hay posturas que tenemos que exigirnos a veces un poco, pero respetando los límites para evitar cualquier tipo de lesión. Evitar ornamentos, aros, collares, relojes, anillos, porque nos van a distraer en la clase y además podemos llegar a lastimarnos. Si las chicas tienen algún aro, bueno, los chicos también, o tenemos relojes y hay posturas que tenemos que flexionar o extender la muñeca o apoyar la mano, podemos romper ese ornamento o nos puede también lastimar o nos va a limitar algún tipo de movimientos. Tratar de desconectar los dispositivos, hoy en día que estamos todos tan adictos a los celulares, por lo menos tratar de decir antes de comenzar una clase grupal con sus alumnos que apaguen los celulares, ¿no? O que los silencies, preferentemente apagar, porque a veces cuando se silencian también la vibración, eso puede llegar a molestar en la relajación, por ejemplo. Y tener siempre en claro el esquema de una clase. Ya lo vamos a ver más adelante, pero teniendo en cuenta que siempre la clase, para sus propias prácticas y para las prácticas que van a hacer con sus alumnos, siempre va a empezar con una entrada en calor, la clase propiamente dicha y una vuelta a la calma, la relajación. La concentración es algo fundamental, ¿no?, en la clase. Muy bien. Todas las asanas tienen dos fases. Una es la dinámica y es la parte donde armamos y desarmamos la postura. Esa sería nuestra fase dinámica, la fase dinámica de las posturas. Tiene que ser mediante movimientos lentos y relajados, siempre con mucha atención. Coordinar esos movimientos con la respiración. Si vamos a hacer una torsión, por ejemplo, podemos indicar inhalar y alargar la columna, enderezar la espalda y al exhalar girar. Podemos quedarnos un momento en la postura, volver a inhalar, acomodar la espalda y la columna y al exhalar tratar de girar un poco más, siempre en forma progresiva. Y también podemos nombrar una actitud refleja. Así, por ejemplo, todas las posturas que son de apertura de pecho tienen que ver con la extroversión. Entonces podemos como tener o marcar a nuestros alumnos esa intención de abrirnos hacia la vida, de abrir el pecho
de liberar emociones y tener una actitud de apertura hacia la vida. Asimismo, lo opuesto, si venimos de un momento de ansiedad o mucho movimiento, podemos practicar muchas posturas o más posturas de flexión, de cierre, y podemos marcar que esas posturas nos conducen a una mayor introspección, de mirar hacia adentro, de aislarnos por un momento de los estímulos que percibimos mediante los sentidos e ir hacia adentro, momento de calma. Y otra de las fases es la estática, es el momento donde realmente marcamos la asana en sí, la postura en sí. Algunas características de esta fase estática son la quietud y la estabilidad. La contemplación, el momento que estoy quieto en la postura, tengo que tener una actitud contemplativa de lo que está sucediendo en el entorno, pero principalmente de lo que está sucediendo en mi interior. Cómo me siento en esa postura, si percibo alguna molestia en alguna parte del cuerpo, si percibo que al contrario estoy liberando algún tipo de bloqueo o de dolor en alguna zona del cuerpo. O a nivel emocional, cómo me siento a nivel emocional, si me siento que estoy liberando emociones, si siento que estoy incrementando la introspección, cómo me siento a nivel mental, qué está sucediendo durante la práctica de esa postura. Entonces es un momento de integración del cuerpo y de la mente. Y volvemos a la comodidad. Es una de las cualidades que voy a marcar una y otra vez. Siempre las posturas, las asanas, tienen que ser cómodas. Algunos beneficios sobre la práctica de asanas. Como dijimos en la clase anterior, creo, el objetivo lo va a poner el practicante. Pero hay beneficios que son muy claros, como por ejemplo incrementar la flexibilidad. Y como dijimos también en la clase anterior, que yoga es unión del cuerpo, de mente y de alma, todo lo que haga en uno de los cuerpos va a tener un efecto en los otros. Así, si trabajamos la flexibilidad desde lo físico, va a tener un impacto también en nuestra flexibilidad emocional y en nuestra flexibilidad mental. Es notorio cómo a veces algunas personas que son muy rígidas mentalmente, muy cerradas, que no se salen de sus esquemas, se nota en la práctica que también son muy rígidos corporalmente. Entonces, trabajando desde la flexibilidad del cuerpo, inconscientemente va a tener un impacto también en la flexibilidad de las emociones y en la flexibilidad mental. La fuerza. En yoga también trabajamos muchas posturas, muchas asanas de fuerza. Trabajando también la fuerza desde el cuerpo, también va a tener un impacto en la fuerza emocional y en la fuerza mental. El equilibrio. El equilibrio también está relacionado con la fuerza. Van a notar que en las clases las posturas de equilibrio son las que más van a costar, por lo menos al principio. No tanto porque haya alguna deficiencia de fuerza, sino que primero porque no estamos muy acostumbrados a hacer posturas de equilibrio. Y además tiene que ver mucho con el equilibrio mental. Cuando empezamos la práctica, que todavía nuestra mente está muy movediza y con fluctuación de muchos pensamientos, cuesta mucho y es muy difícil concentrar la mente. De hecho, en las posturas de equilibrio se marca siempre un drishti, un punto donde dirigimos la mirada para concentrar la mente. Entonces, no nos dejamos llevar por los pensamientos y podemos mantener la postura de equilibrio. Perdón que tenía la garganta seca. Seguimos entonces. Nos va a ayudar a despertar la conciencia corporal. Van a notar también en muchas clases que hay gente que les va a costar
darse cuenta cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Pasa mucho en las clases. Y que no tienen mucho registro de su cuerpo, de hasta dónde llegar, qué movimientos pueden hacer. No tienen mucho registro si tienen alguna molestia, tal vez tienen cierta incomodidad, pero no saben bien por qué o dónde es ese dolor o ese bloqueo. Entonces la práctica del yoga nos va a ayudar en las asanas. Si podemos mantener ese estado de concentración y de contemplación, nos va a ayudar a tener más conciencia de nuestro cuerpo, un mayor registro de nuestras emociones y de qué pasa también en ese momento por nuestra cabeza. Y globalmente, uniendo todas estas cualidades, inevitablemente se va a producir un estado de mayor bienestar y salud. Esto es muy notorio que luego de algunas clases, no muchas, la gente empieza a notar que los alumnos, ¿no? Se empiezan a sentir mejor. Tal vez no saben describir bien por qué o qué ha cambiado, pero hay una sensación de mayor bienestar. Y eso se produce porque estamos incrementando nuestro estado de salud. Salud física, emocional y mental. Todas las posturas van a tener un efecto. Yo acá puse efectos Zen. Se me ocurrió describirlo así, que son efectos corporales, emocionales y mentales. Entonces, las posturas pueden tener, según qué asana practiquemos, van a tener un efecto energizantes, que son aquellas posturas de extensión. Recuerden que extensión son las posturas de flexión hacia atrás. Las de fase dinámica, mientras estoy armando y desarmando una postura, o en una clase también que sea dinámica, van a ser más energizantes, y todas las posturas que sean de pie. Otro de los efectos es equilibrantes. Hay posturas que van a facilitar cierta armonía o equilibrio, y son las posturas invertidas, las de torsión espinal y las de inclinación lateral. Y otro de los efectos de las asanas es que pueden ser también relajantes. Y son aquellas posturas de flexión hacia adelante, posturas acostados que van a facilitar la relajación y las posturas de meditación. Recuerden que el yoga es de y para todos. Puede practicar el yoga un deportista, un señor mayor, una señora mayor, un niño. Bueno, y los perros y los animales, si ustedes tienen mascota, van a observar que cuando se despiertan, ¿qué hacen? Yoga, ¿no? De hecho, muchas posturas, sin que lo sepan obviamente, es intuitivo, muchas posturas tienen nombres de animales. Y una de ellas es el perro o el gato. Hoy vamos a ver el gato. El gato estirado, la cobra, ¿no? Que se abre el pecho. Noten si tienen perritos o gatos en sus casas. Obsérvenlos cuando se despiertan que van a hacer algunas de las posturas que van a estudiar ahora. Pasamos entonces a anatomía. Are you ready? ¿Sí? Los escucho. Sí, vamos. Bueno, hacemos un par de respiraciones profundas. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Después de tanta información y información nueva. Y seguimos con anatomía. Hoy vamos a estudiar el tronco. Se llama a tronco a la zona superior del cuerpo, desde el cuello hasta la cadera. El tronco tiene movimientos en los tres planos, ¿no? Nuestra columna tiene movimientos en los tres planos. Recuerdan que en la clase pasada vimos el plano sagital,
que son los movimientos de flexión y de extensión en ese plano. El plano frontal, las posturas que se ven de frente, que son los movimientos de inclinación lateral, de abducción y de aducción. Y el plano transversal, que son los movimientos de torsión. Entonces, el tronco tiene la posibilidad de moverse en estos tres planos. Como vemos ahí en el dibujo, por ejemplo, de flexión de tronco. Llevar la cabeza hacia adelante e ir acercando el pecho a las rodillas. También tiene la posibilidad de extensión. Por convención vamos a llamar extensión a las posturas de flexión hacia atrás. Y hay que tener en cuenta que a veces flexionamos la cadera. Como ahí muestra el dibujo, no es el tronco. La espalda, la columna se mantiene recta, pero flexionamos la cadera. Entonces podemos acercar el pecho a las rodillas, pero no necesariamente desde una flexión de tronco, sino con una flexión de cadera. Entonces hay que saber discernir entre la flexión del tronco, donde la columna está redondeada, acercando el mentón al pecho y el pecho a la cadera, a cuando es una flexión de cadera y el tronco o la columna se mantiene recta. Otro de los movimientos que están dentro de las posibilidades del tronco son los de inclinación lateral, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y los movimientos de rotación, también hacia un lado y hacia el otro. Columna vertebral. Ahí tenemos un dibujo a nuestra izquierda y a la derecha. La que está a la izquierda es la columna vista desde adelante, la vista anterior, y la que está a la derecha es una vista posterior, vista desde atrás. La columna es muy importante. Es algo que vamos a tener, una parte del cuerpo que vamos a tener que tener siempre muy presente, cuidarla mucho, mimarla y entrenarla. Se dice que la juventud está en la columna. Si podemos mantener una columna flexible, y sana, mantenemos una columna joven. En consecuencia, todo el cuerpo, todo nuestro ser se mantiene joven. Nos da libertad de movimientos. Podemos hacer un movimiento de rotación libremente, sin necesidades, sin bloqueos y sin obstáculos. Entonces es muy importante flexibilizar siempre desde un lugar cuidado la columna. La imagen que vemos en el centro es una vista de perfil de la columna y vemos que aunque vista de frente y desde atrás se ven rectas, cuando vemos a una persona generalmente la vemos derecha. Algunas pueden ser que veamos un hombro más alto que el otro o que la columna tenga una cierta inclinación, pero no sería lo natural, a eso se llama escoliosis, ¿no? Una inclinación lateral de la columna, a veces generalmente acompañado con una leve torsión. Pero una columna sana y la posición correcta tendría que ser recta como se ve en la imagen, por lo menos visto desde adelante y desde atrás. Si vemos desde perfil, vamos a ver que tienen algunas curvaturas naturales. Por ejemplo, esta columna vista desde perfil, del lado derecho imaginamos que está el frente y del lado izquierdo de la imagen la espalda. La columna tiene algunas curvaturas naturales y las que son cóncavas en la parte posterior, como vemos ahí en la zona superior de esta columna, se denominan lordosis. Entonces, en la zona alta de la columna hay una lordosis cervical. Las primeras 7 vértebras se llaman cervicales. Y por convención se las nombra desde su inicial y continuando con el número. Entonces se enumeran desde arriba hacia abajo: cervical 1, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Por eso ahí les puse en el gráfico
en la lordosis cervical de C1 a C7. La segunda curvatura tiene una cierta convexidad posterior. Es natural esta curvatura. Cuando es muy acentuada, ahí es donde se torna patológico. A veces escuchamos decir, tengo lordosis, tengo sifosis. Todos tenemos lordosis y sifosis. Lo correcto sería decir, tengo como patología hiperlordosis o hipersifosis, cuando esa curvatura está más acentuada de lo natural. Pero normalmente tenemos una lordosis cervical, una sifosis dorsal y las vértebras dorsales, que son de arriba hacia abajo las que les continúan a las cervicales, son 12 vértebras. Para recordarlo, tal vez ahí una regla mnemotécnica también, 12 dorsales, ¿no? 12 dorsales. Y van de D1 a D12. Como dijimos antes, se nombran por la primera letra y el número de vértebra, desde arriba hacia abajo, D1, D12. La zona que sigue es la zona lumbar, que también hay una leve lordosis, igual que en la zona cervical. Entonces, lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar, y las vértebras lumbares son 5. También se numeran desde arriba hacia abajo, L1, L2, L3, L4, L5. Lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5. La zona que sigue es el sacro. Y el sacro y el coxis son vértebras que están soldadas. Entonces forman un solo hueso. En toda la columna anterior son vértebras separadas que están apoyadas sobre un cartílago, que vimos en la clase pasada también, que se llama disco intervertebral, y funciona como un amortiguador entre vértebra y vértebra. En el sacro y en el coxis no existen estos discos intervertebrales. Son vértebras que están soldadas y forman un solo hueso, como un triángulo donde termina la columna, la base de la columna. Un hueso es el sacro y luego otro pequeño hueso es el coxis. El sacro también, generalmente vamos a escuchar que se nombra la S1, porque es la primera vértebra que se articula con la última vértebra lumbar. Es muy probable que gente que tenga hernias pueda tener problemas justamente en esa sección, entre la L5 y la S1. Van a escuchar esa nomenclatura, L5, S1. Desde la S1 hacia abajo generalmente no se nombran porque como no están discriminadas las vértebras, es un solo hueso, es el sacro y el coxis. Entonces, repasamos. La zona cervical tiene 7 vértebras, desde arriba, desde la base del cráneo hasta los hombros, hasta la altura de los hombros. Y se nombran como C1 a C7. Es una lordosis. La zona que le sigue es una sifosis y es la zona dorsal. Y se nombran las vértebras de D1 a D12. La zona que sigue es la lumbar, es una lordosis y se nombran las vértebras desde L1 a L5. Y los huesos que siguen a continuación en la base de la columna son el sacro y el coxis, que tienen 5 vértebras cada una. A veces el coxis puede tener 5 o 4, por eso se dice que la columna puede tener 33 o 34 vértebras, que es la sumatoria de todas estas. El tórax. Visto desde el frente, como vemos acá en esta imagen, la vista anterior, el tórax está compuesto por las costillas, que son
12 y se corresponden con las vértebras dorsales por detrás, se unen con ellas, se unen por delante con el esternón, que es un hueso plano que está en el centro, mediante cartílagos. Estos cartílagos van a permitir que el tórax tenga cierta flexibilidad y se pueda mover cuando respiramos. Entonces, cuando inhalamos, se expande el tórax y cuando exhalamos, vuelve a contraerse. Estos cartílagos permiten esa movilidad que se produce mediante la respiración, de expansión y de relajación. Si no estuviesen estos cartílagos y los huesos, las costillas estuviesen pegadas directamente al esternón, sería una caja rígida y no podría movilizarse. Y por detrás se unen con las vértebras dorsales. Si comenzamos mirando el tórax desde arriba hacia abajo, vamos a notar que hay 7 costillas que están unidas al esternón por sus propios cartílagos. Y por ello se llaman 7 costillas verdaderas, porque tienen su propio cartílago. A las 3 costillas siguientes, a la 8, 9 y 10, se las llama costillas falsas, porque si bien tienen sus cartílagos, no se insertan directamente con el esternón, sino que se insertan en el cartílago de la 7ª costilla. Entonces, como no se unen directamente con el esternón, se las denomina costillas falsas, y son 3. Y las últimas 2, como no se insertan, no tienen cartílago, no se insertan con el esternón, se llaman costillas flotantes. Entonces, el tórax es una caja que recubre y protege los pulmones. Por detrás está la columna dorsal, por delante el esternón y por los lados, uniendo esos dos sectores, las costillas. Las 7 primeras costillas tienen sus cartílagos que se insertan al esternón. Las 3 costillas siguientes tienen sus cartílagos que se insertan en el cartílago de la 7ª costilla. Y las 2 últimas costillas no se insertan en el esternón, sí en la columna, por eso se llaman costillas flotantes. Bueno, queridos, espero que hayan aprendido sobre teoría y sobre anatomía a estudiar, y pasamos ahora, si les parece, a la parte más divertida, que es la práctica. Nos vemos entonces. Bueno, continuamos entonces con nuestra práctica del día de hoy, de esta segunda clase, y vamos a ver el saludo al gato, Vidala Namaskar. Recuerden que Namaskar significa saludo, y en este caso Vidala es el saludo al gato. Es uno de los saludos que se trabajan o se enseñan en las primeras clases, porque ayuda mucho a flexibilizar la columna. Como ven, comienza en cuadrupedia, apoyando las manos y las rodillas. Separamos las rodillas la distancia del ancho de cadera y las manos la distancia del ancho de hombros. Trata de que las muñecas queden aproximadamente debajo de los hombros, un poquito más adelante, un poquito más atrás, pero alineadas, lo más alineados posibles debajo de los hombros. Podemos comenzar en forma lineal a alinear las manos adelante de las rodillas y hacemos algunas respiraciones movilizando la columna en extensión y en flexión.
Entonces siempre cuando inhalamos, vamos a abrir el pecho, extender el tronco. Y cuando exhalamos, redondeamos la columna. Luego podemos llevar las manos hacia uno de los laterales, la cadera siempre queda hacia el frente y trabajamos la extensión y la flexión, movilizando la columna, elongando y también fortaleciendo los músculos de la espalda y del pecho, pero en el lateral. Entonces la columna adopta esa posición en inclinación lateral y vamos a sentir que se elongan más los músculos del lado contrario hacia el que giramos. Entonces, si llevamos las manos hacia el lado izquierdo, vamos a sentir más estiramiento de los músculos del lado derecho. Ahí llevamos las manos hacia el lado izquierdo y sigo, inhalando y exhalando. Acá vamos a hacer algunas repeticiones, pero puedo hacer algunas más durante el inicio de la clase. Generalmente el saludo es al inicio de la clase, para entrar en calor. Llevo las manos hacia el otro lado, la cadera queda hacia el frente, inhalo, abro el pecho, exhalo, redondeo la columna hacia arriba. Inhalo, abro el pecho, exhalo y redondeo la columna hacia arriba. Vuelvo al centro. Si algunas personas dentro de este saludo no pueden apoyar las palmas porque tienen alguna patología en las muñecas o les duele las muñecas, cualquier problema que tengan que no puedan apoyar las manos, podemos usar como variante apoyar los antebrazos, como muestra ahí esta imagen. Y puedo seguir haciendo el mismo movimiento del tronco. Entonces, siempre conociendo algunas variantes para que dentro de una misma clase los alumnos puedan hacer la misma postura, el mismo movimiento, con alguna modificación, pero tienen los mismos o beneficios muy similares. En este caso, la flexibilidad de la columna. Inhalo, miro al frente, exhalo, redondeo la columna. Los laterales, hacia un lado, hacia el otro. Vamos a tratar de comenzar siempre con la movilidad del tronco. Llevo las manos hacia adelante y me dejo caer. Puedo apoyar la frente. Si no llego a apoyar la frente, puedo flexionar los codos y apoyar los antebrazos con la intención de llevar, fíjense que la cadera está siempre alineada sobre las rodillas, con la intención de llevar las manos bien lejos, así elongamos los músculos de la espalda, abrimos bien el pecho. En el caso de que haya una mala postura de hipercifosis, recuerdan que vimos recién en la sección de anatomía, al hacer esta postura de apertura del pecho, modificamos esa curvatura que tal vez está un poco más exacerbada de lo natural. Entonces ahí, como les dije recién, si no puedo apoyar la frente en el suelo, apoyo los codos. Puedo flexionar los codos. El que tiene un poco más de flexibilidad intenta llevar el pecho hacia el suelo. Desde esa postura que es el gato estirado, llevo las manos también hacia uno de los laterales y me estiro. Puedo ir hacia el otro lado, me estiro, trato de acercar la frente al suelo. Como dije recién, si no llego a extender los codos y apoyar la frente en el suelo, flexiono los codos y me quedo en la postura más cómodo. Seguimos entonces. Torsión en la columna. Elevo un brazo, hacemos la torsión hacia uno de los lados, paso la mano por detrás de la mano derecha y apoyo el hombro. Trato de pasar la mano izquierda en diagonal hacia adelante, en la misma línea de la mano que está apoyada, para que el peso quede sobre el hombro y no llevar demasiado peso al cuello y a la cabeza. Y si es cómoda esta postura, llevo la mano derecha hacia adelante. Lo estamos haciendo, acá lo estoy mostrando en forma dinámica, pero puedo armar cada postura y quedarme un minuto o el tiempo que sea necesario, según la dinámica que le quiero dar a la clase. Si estoy haciendo una clase un poco más fuerte, más intensa, el saludo también va a ser un poco más dinámico.
Si estoy dando la clase para personas mayores o para alguna persona que tiene alguna dificultad, voy a dar el ritmo un poco más lento. Eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando trabajemos más sobre esquemas de clases, sobre las posturas. Entonces hacemos la torsión hacia un lado y hacia el otro. Apoyo el hombro y ahí, además de trabajar la torsión en la columna, también vamos a elongar los músculos posteriores del hombro que está apoyado. Practiquen, obviamente, este saludo, van a ver los beneficios. Bien. Y luego seguimos con la movilidad de las piernas. Entonces llevo el pie derecho atrás, apoyo, media punta, y empujo con el talón hacia abajo y hacia atrás. Ahí vamos a sentir que se elongan los músculos posteriores de la pierna, los gemelos, que son extensores del tobillo. Entonces ahí, al flexionar el tobillo, al empujar con el talón hacia atrás, los vamos a elongar. Es un saludo que generalmente, un namaskar, que generalmente todo el mundo puede hacer. Si alguna persona tiene alguna molestia en las rodillas, apoyamos una manta o un almohadón para que no le duela las rodillas. Elevo la pierna, elevo el brazo opuesto. Entonces ahí vamos a trabajar también la fuerza. Fuerza en el glúteo, fuerza en la zona lumbar y también trabajamos el equilibrio. Recuerden que el equilibrio también está relacionado con la fuerza. Podemos tomar el empeine y hacer un medio arco. Trabajo el equilibrio y también extensión del tronco. Cambio de lado, apoyo media punta, el talón hacia atrás, me tomo del empeine y hacemos un medio arco. Ardha Dhanurasana en el gato, en Virala. Bien. Ahí podemos llevar el pie derecho hacia el lado derecho, hacia el lado externo de la colchoneta, para tener más equilibrio. Elevo la mano izquierda y la pierna izquierda. Entonces ahí trabajamos también la fuerza de los abductores, además del equilibrio. También fuerza en los abdominales. Puedo hacer un medio arco también en esa variante. Vuelvo y apoyo las rodillas. Y cambiamos de lado. Entonces traigo el pie izquierdo por afuera de la colchoneta para tener más equilibrio. Elevo la pierna derecha. Me tomo del empeine. Entonces nos ayuda a flexibilizar también las articulaciones de la cadera, rodilla y la columna. Vuelvo a la posición inicial del gato. Inhalo, abro el pecho. Si queremos trabajar un poco más de fuerza para liberar tensiones, podemos elevar las rodillas, no sé si ahí se nota, pero están las rodillas separadas del suelo, a unos centímetros. Y mantengo la postura. También voy a trabajar mucho la fuerza abdominal, pero al tener las rodillas separadas del suelo, vamos a hacer bastante fuerza con los brazos. Y sobre todo para los hombres, nos ayuda a descargar tensiones. Los hombres descargamos por los brazos y las mujeres descargan más tensiones por fuerza de piernas y de abdomen. Muy bien. Entonces, puedo seguir inhalando y exhalando, flexibilizando la columna. Cuando inhalo miro al frente, cuando exhalo redondeo la columna. Inhalo, abro el pecho, miro al frente, elevo la cabeza y el sacro y exhalando hago el movimiento opuesto. Vuelvo a los laterales. Inhalo y exhalo. Bien. Vamos hacia el otro lado. Volvemos a hacer los laterales.
Luego con los textos que les enviamos para estudio van a tener también un esquema dibujado del saludo al gato. También puedo apoyar los antebrazos y seguir haciendo entonces el saludo al gato. Puedo ir hacia los laterales, como dijimos antes, en la variante de antebrazos, si hay alguna molestia en las muñecas. Hacia un lado y hacia el otro. Puedo hacer lo mismo, pero con los antebrazos apoyados y evitamos ese dolor en las muñecas. Volvemos al gato estirado, que se llama esta variante. Puedo apoyar los codos, si no llego a apoyar la frente. Puedo volver a extender los codos y ahí van a notar que se estira completamente la columna. Bien, y vuelvo a estirarme. Desde el gato estirado, que es esta variante, también puedo hacer los laterales. Entonces llevo las manos bien adelante y llevo hacia un lado y hacia el otro. Muy bien, esas han sido algunas de las posibilidades que tenemos dentro de este saludo Vidala Namaskar, el saludo al gato. Traten de practicarlo, practiquen la respiración también que vimos en la clase anterior y lo que vimos en teoría y anatomía. Nos vemos la próxima clase para compartir nuestra tercera clase de instructorado de yoga de AMAIP. Chao.